de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y hermanos, el día de hoy nosotros debemos gozarnos, dice, los justos se alegrarán. Hermano, tú y yo hemos sido llamados justos, no por nuestras acciones, no por nuestros errores, ni por nuestros pecados o nuestras cualidades. Hemos sido llamados justos, dice la palabra de Dios, por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Porque hemos creído en Él y por eso hoy estamos aquí. Entonces dice, si tú eres de estos, alégrate, gózate. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de alegría. Me da mucho gusto verlos y qué mejor que vernos para que juntos podamos alabar, orar, aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a tener este corazón dispuesto para poder aprender hoy, para poder darle a Dios lo que Él merece, lo que Él es digno, ¿verdad? Él es digno de que le alabemos, de que le glorifiquemos por las cosas que ha hecho en mi vida, por las cosas que hará también en mi vida. Amén. Entonces, hermanos, termina diciendo, bueno, el versículo 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Amén. Entonces, no importa cómo estés hoy, Dios tiene para ti bendición, si tú hoy vienes a buscarle de corazón. Amén. Entonces vamos a orar para comenzar y darle paso a la alabanza. Padre bendito, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por este día que nos regala, Señor. Muchas gracias porque podemos tener esta libertad, Señor, aunque estamos en confinamiento, Señor. Tenemos libertad de alzar nuestra voz, de clamar a ti, de conectarnos a través del internet y aún así estar juntos, Señor, unidos, no por un lugar físico, Señor, sino por la sangre del Cordero, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy dispusieron estar aquí, no para vernos, no para platicar entre nosotros, Señor, sino para venir a darte a ti la gloria y la honra, Padre. Porque esto se trata de ti y no de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te queremos dar, Señor, en esta mañana estas alabanzas, Señor, y queremos que lleguen a ti, Señor, con un olor agradable, con un olor grato, Señor. Quita de nosotros, Señor, cualquier cosa en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que quiera estorbar o que trate de impedir, Señor, que nosotros escuchemos tu voz, que nosotros seamos edificados, Señor, junto con tu cuerpo, Padre. Gracias, Padre, por estos medios y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te lo ofrecemos, Padre, como una muestra de lo que vivimos diariamente, Señor. Gracias a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días mis hermanos, espero que estén bien. Vamos al tiempo de alabanza y pues alabar y adorarle a pesar de la distancia por este medio y a gozarnos juntos, hermanos. ¿Se escucha? No, tres no. Sí se escucha. ¿Se escucha la guitarra, Omar? Bueno, pues vamos a alabar gozosos a nuestro Padre, al que nos ciñe de poder. Y ahí en tu casa, si puedes aplaudir, tal vez no te escuchamos, pero este es un momento entre tú y Dios, en el momento de alabarle con gozo, con alegría, y pues es para Él nada más. Al que me ciñe. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti solo me avanza en la congregación, te cantaré y alabaré.
tu nombre, Señor. Aquel que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Aquel que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Nombre, Señor. Nombre, Señor. Amén. De Él será la alabanza en la congregación y todos unidos cantando y alabando su nombre, porque bueno es Dios y bueno es alabarlo. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Ahora vamos todas las mujeres a cantar, porque grande eres tú, grandes son tus obras. Primero las mujeres y luego los hombres y luego todos juntos, ¿vale? Porque vamos, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Hombres. Todos juntos.
jóvenes a alabar a nuestro Dios y todos juntos como hermanos. Le damos paso a nuestro pastor Omar. Gracias, chicos. Dice, es bueno alabar al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿será bueno porque el Señor necesite nuestra alabanza? ¿O será bueno porque a nosotros nos ayuda a alabar al Señor? Cuando nosotros le damos a Dios honra, dice la palabra de Dios que Él honra a quienes le honran, ¿verdad? La alabanza se trata de Dios, pero inevitablemente Dios siempre también nos bendice cuando nosotros le alabamos. Amén. Hermanos, vamos a comenzar en esta mañana la palabra de Dios. Te pido que estés muy atento. También te pido que tengas tu Biblia a la mano porque vamos a leer varios pasajes. Entonces, ahí para los que se les ha olvidado cómo buscar en la Biblia, pues ahorita van a ejercitar. Y vamos a orar antes de comenzar. Amén. Padre eterno, en esta mañana, Señor, venimos, Padre, porque tenemos el deseo, Señor, de aprender de ti. Yo me incluyo, Señor, porque todos necesitamos de ti. Necesitamos crecer, necesitamos ser mejores hijos tuyos, necesitamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, etcétera, Padre. Y todo esto, Señor, tú lo enseñas, tú nos dices cómo hacerlo, cómo lograrlo, Padre. Y por eso es que hoy queremos escuchar tu voz, Señor, y te pedimos que hables a nuestro corazón, Padre. Pongo este tiempo en tus manos, esta palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable, el que nos muestre, Señor, para que podamos, Señor, dar un paso de fe cada día de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en la biología existe algo que se le conoce como el ciclo de la vida. Yo creo que todos hemos escuchado acerca del ciclo de la vida, ¿verdad? Que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el ciclo de la vida a grandes rasgos. Ahora, estas son etapas que vivimos todos como seres vivos, pero quiero utilizar este concepto para explicar algo acerca de la vida cristiana. En la vida cristiana, cuando yo vengo a Cristo, dice la palabra del Señor que yo soy una nueva criatura, ¿verdad? Que yo vuelvo a nacer. Es decir, que mi vida es transformada para ser una nueva persona, un nuevo ser, ¿ok? Eh, Esto sucede porque Cristo viene a mi vida y es el trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en mi corazón. Ahora, viene esta etapa, esta es como es una primera etapa. Una segunda etapa es esto que hablábamos, crecer, crecer. Un cristiano también tiene que crecer, porque en la naturaleza todo ser vivo también crece, ¿verdad? Estábamos hablando de este ciclo de la vida. Un ser vivo debe crecer, se debe desarrollar. De igual manera, un cristiano debe desarrollarse, debe crecer, ¿ok? Ahora, ¿en qué sentido debemos crecer? Pues en todos los sentidos, tanto en conocimiento de la palabra, en mi vida espiritual, en mi relación con Dios, todo esto se tiene que ir desarrollando. Les hago la siguiente pregunta. Cuando un ser vivo no crece, ¿es porque está sano o está enfermo? Entonces, si yo viera a mi hijo de 5 o 6 años, pues bueno, un poquito menos de 1 metro, pues no pasa nada, ¿verdad? Diríamos, está bien, es normal. Pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo tiene 15, 16 años y sigue midiendo menos de 1 metro? ¿Tú qué pensarías? Bueno, algo está mal, ¿estás de acuerdo? Algo no está funcionando correctamente. Y normalmente esto se le conoce como enfermedad. Hay una enfermedad en la vida de ese niño que le está impidiendo crecer, que le está impidiendo desarrollarse como debería hacerlo. Ahora, en la vida del cristiano, hermanos, también habemos cristianos que tenemos 15 años como cristianos que hemos conocido a Cristo, pero no hemos crecido, no nos hemos desarrollado. Y esta parte es importante hoy entender por qué sucede esto. ¿Sí? Hoy vamos a ver 6 cosas que impiden al cristiano crecer, que enferman la vida espiritual de una persona. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí?
Entonces, vamos en primer lugar a ver que una de las cosas que enferman nuestra vida, que limitan nuestra vida para crecer, es nuestro temperamento. Entonces, hermano, yo siempre te recomiendo, y nunca lo dejaré de hacer porque yo lo hago, es ten siempre algo donde anotar. Porque cuando anotas, aunque no lo vuelvas a leer, pero el hecho de que visualmente te apoyes con algo, te va a ayudar a entender con más claridad y te va a ayudar también a recordar mejor lo que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, esto te lo recomiendo. Ahora, aún mejor, esta prédica, este culto, se graba, se sube a YouTube. Si tú lo vuelves a ver y dices, no, yo ahorita me pongo mucha atención, termina y a ratito lo vuelvo a leer o mañana lo vuelvo a ver, a escuchar. Oh, pues hermano, te felicito porque tú ya estás más maduro en la fe, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es una recomendación. Los celulares tienen para que anotemos, las computadoras tienen para que hagamos anotaciones, podemos hacerlo de la forma tradicional, papel y lápiz, etcétera. Pero yo te lo recomiendo, no es una orden, yo no soy quien para ordenarles nada, pero sí es una recomendación que yo en lo personal llevo a cabo, y esto me ayuda mucho a aprender mejor, y sobre todo tratándose de la palabra de Dios. Bien, bien. ¿Qué es aquella primer cosa que enferma la vida del cristiano? Y en primer lugar tenemos el temperamento, nuestro temperamento, hermanos. Vámonos a Lucas 22. Lucas 22, acuérdense que vamos a estar buscando pasajes, ¿eh? Lucas 22 del 31 al 34. Lucas 22 del 31 al 34. Bien, en lo que lo localizan, este pasaje habla de alguien que es sumamente importante en las escrituras, en la vida de la iglesia, un hombre que dice la palabra de Dios en Hechos que cuando él pasaba, dice que su sola sombra sanaba a la gente. Un hombre que se paró una vez y que se pone a predicar como ya ahorita. Se pone a predicar y 3,000 se convirtieron. Al otro día vuelve a predicar y 5,000. Imagínense, muchos pastores quisiéramos por lo menos que 5 personas se convirtieran el día que les predicamos. Y este hombre en 2 días, 8,000 personas aceptaron a Cristo gracias a su predicación. Pero este hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, antes de ser lo que fue, tenía graves problemas de tipo emocional y con su temperamento. Y vamos a leer aquí en Lucas cómo trató Jesús con este hombre el problema de su temperamento. Dice Lucas 22, 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bueno, aquí tenemos una plática entre Jesús y Pedro. Y lo que le dice Jesús a Pedro es tremendo, porque Pedro siempre había sido un hombre arrojado, un hombre impulsivo. Y con esto no quiero decir, hermanos, que ser valiente, que ser arrojado sea malo. Ahorita vamos a ver cuál es el problema cuando esto no está en orden, porque debe tener un orden. Dice aquí que Jesús le dijo, bueno, Pedro, ¿qué crees? Que Satanás pidió tu vida para zarandearla. Y uno pensaría y diría, pues Jesús no lo permitió, ¿verdad? Porque es bien bueno Jesús. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué le dice? Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Bueno, hermanos, Jesús sabía que la manera en la que Pedro iba a poder madurar, crecer, desarrollarse y controlar su temperamento era a través de una buena zarandeada que se le iba a dar Satanás. Pero aquí al final de este versículo hay algo muy importante, porque dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir esta frase de una vez vuelto? Una vez que salgas de esto, porque vas a salir de esto, porque vas a crecer, porque vas a aprender, confirma a tus hermanos.
Muchas veces, mis hermanos, Dios permite situaciones en nuestra vida para que tú y yo maduremos y aprendamos a controlar nuestro temperamento. ¿Cuántos problemas hemos tenido en nuestra vida, hermanos, por no saber controlarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces estallé en ira, en cólera? ¿Cuántas veces tomé decisiones arrebatadas por mi enojo, por mi frustración? Hermanos, esto es algo bien importante. Pedro no tenía un problema en cuanto, tenía muchas cualidades Pedro. El problema de Pedro era su falta de control, su temperamento, la manera en la que él era, le estorbaba para que esas cualidades que él tenía las usara para bien. Esas cualidades que él tenía las usaba para ser arrojado, tomaba malas decisiones, le cortó la oreja a uno, le dice a Jesús, no, Jesús, yo voy a estar contigo, etcétera. Fíjate lo que le dice en el siguiente versículo, le dice, él le dijo, Jesús, Pedro le contesta a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y uno diría, no, hombre, este Pedro, qué gran amigo es. Y la respuesta de Jesús es tremenda, porque Jesús conoce nuestros corazones, hermano. Conoce nuestro corazón. Por eso nos permite vivir situaciones en nuestra vida que sabe que nos van a hacer un bien, aunque para nosotros parezcan malas. Dice Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, eres muy arrojado, tu carácter tu temperamento es fuerte, pero te falta control, te falta que te pongas en tu lugar, que entiendas lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Pedro era de esos cristianos hasta ese momento, de los que primero hablan y después piensan, o primero actúan y después piensan. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de ¿qué? De dominio propio. ¿Por qué será tan importante que el Espíritu Santo nos dé dominio propio? Porque en todas las situaciones de la vida necesitamos tener control de nuestro sentir y de nuestro hacer. Puedo sentir, puedo entristecerme, puedo enojarme, pero no debo pecar. Pero no puedo por eso lastimar a otros, pero no puedo con eso destruir. No, eso no me da el derecho. Y por eso es importante, porque Jesús, sabiendo estas cosas, sabiendo la naturaleza humana, nos proveyó de su espíritu para que nosotros aprendamos a controlar y a sanar lo que hay en nuestro interior. Esta es la primera cosa, hermanos, nuestro temperamento. Pero vean qué bien le hizo la zarandeada a Pedro, ¿verdad? Le dolió, le costó, pero ¿qué tal cuando nos remontamos a Hechos? Es un Pedro completamente renovado. Un Pedro que yo quisiera ser la mitad de lo que él fue. Amén. Entonces, hermanos, debemos entender los propósitos de Dios para las pruebas en nuestra vida, etcétera. Y debemos tener cuidado y trabajar con respecto a nuestro temperamento. ¿Ok? Bien, la segunda cosa es la amargura. La amargura. Y aquí no se sientan agraviados, hermanos, nadie, no es personal. Yo también cuando lo leí dije, Señor, me estás hablando muy frontal, no seas mala onda. Pero, vamos a ver por qué. Dice Hebreos 12:15, vamos a buscar Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la amargura, hermanos? La amargura es un sentimiento
que nace a partir de una desilusión que hemos tenido en la vida, es que pues yo siempre quise ser doctor y nunca pude estudiar, no tuve recursos. Estos sentimientos, esta desilusión nos lleva a la frustración. Es que yo quisiera que mi matrimonio fuera así. Yo quisiera vivir en tal lugar. Yo hubiera querido ser más alto, más chaparrito, más flaquito, más gordito. Siempre ese sentimiento de algo que me desilusionó. Algo también que me pudieron hacer, ¿verdad? Yo confié tanto en esta persona y mira cómo me pagó, etcétera. ¿Ok, hermanos? Entonces de ahí empiezan a hacer una amargura en mí. ¿Ok? Este sentimiento. También la amargura puede venir de una injusticia. Algo que viví donde fui tratado injustamente, y creo que muchos de nosotros hemos vivido situaciones de injusticia, que pueden ser desde que era niño hasta la actualidad, ¿no? En nuestra sociedad, etcétera. Ahora, aquí me llama la atención cómo la Biblia hace alusión a la amargura. Dice que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, entendemos el concepto de una raíz, ¿verdad? Una raíz, ¿cuál es la función de una raíz? Sujetarse a algo, dar firmeza a una planta en este caso, pero las raíces se van volviendo fuertes conforme que más profundas son, ¿verdad? Un árbol que tiene raíces cortas lo quitas rápido, pero un árbol que profundice se vuelve mucho más fuerte. Y aquí la Biblia dice, o lo que nos está intentando decir, es que la amargura se va inyectando en tu corazón de tal manera que se va metiendo, por eso dice, brotando alguna raíz, es decir, sujetándose es la palabra que usa aquí en el original, sujetándose esa raíz fuerte a tu vida. ¿Qué pasa cuando estas amarguras, cuando estas frustraciones echan raíz en mi corazón? Dice, os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Dos cosas importantes. Número uno, me va a bloquear en mi vida. Me vuelvo incapaz. Un niño por naturaleza es feliz, un niño es alegre, ¿verdad? Los que somos maestros y andamos luego ahí conviviendo con los chicos, los niños, etcétera, pues te das cuenta cómo son los niños, ¿no? Conviven, hacen, deshacen. Cuando un niño no sabe convivir, cuando un niño se aparta, puedes saber que ese niño está afectado. Puedes saber que ese niño ha sido lastimado, por eso es así. ¿Ok? Entonces, hermanos, nos bloqueamos en nuestra vida. Y también dice que no solamente nos bloqueamos y nos lastimamos a nosotros mismos, sino también dice que por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Yo propago mi amargura a los que están a mi alrededor. Sí, no, hombre, ya llegó el hermano, híjole, ni le digan nada porque luego empieza a pelear. O los hijos, y ya van a llegar mis papás, y ya sabemos que en cuanto llegue, nos va a regañar, nos va a decir nos va a decir lo otro. O ya ahí viene el esposo y ya sabemos cómo llega del trabajo, ¿verdad? O la esposa, ahorita que llegué 10 minutos tarde, me va a ir como en feria. Todas estas cosas, lo digo de manera un poquito cómica, pero entendemos, ¿no? Entendemos cómo esta amargura de una persona se propaga. Y debemos también tener cuidado porque dentro de la iglesia, hermanos, muchas veces cuando nos reunimos existe amargura y cuando existe amargura en los hermanos, por eso vienen los pleitos, vienen las fricciones entre los hermanos, porque hemos dejado en nuestro corazón crecer raíces y nos hemos vuelto ásperos, nos volvemos apartados, nos volvemos serios, no sabemos convivir con los demás y esto nos estorba para alcanzar, dice aquí, la gracia de Dios, la bendición de Dios. Esta es la segunda cosa. ¿Cuál es la tercera cosa? Vámonos a Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22. Dice la palabra del Señor, Marcos 10, 17 al 22. Dice, al salir él,
para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bueno, yo te leí todo el pasaje, pero aquí lo que importa es la conclusión que nos regala la Biblia. ¿Cuál era el problema de este joven? Aquí está, en la última oración dice: porque tenía muchas posesiones. Aquí está el tercer problema del hombre, es el amor a lo material. El amor a lo material. Hay personas, incluyendo cristianos, que su vida está basada en lo que quieren tener en esta vida, sus logros personales. Y no te confundas, hermano, no me malinterpretes, no quiero decir con esto que los logros personales, que el que te esfuerces, que el que te compres tu casa, tus terrenos, tu carro, o sea, eso no es malo, es una gran bendición si el Señor te ha prosperado para tenerlo, gloria a Dios. El problema radica cuando eso se convierte en mi todo, en mi vida, en lo que yo quiero vivir. Yo vivo para tener más dinero, yo vivo para mi trabajo. Y entonces decía un hermano, trabajamos como burros, comemos como puercos y dormimos como osos. Y esa es la vida del hombre que solamente se dedica a las cosas de este mundo, que vive para lo material, que si tiene mucho dinero es feliz, que si tiene logros es feliz. Por eso Jesús dice aquí, a mí me llama mucho la atención porque dice, Jesús mirándole, ¿qué hizo Jesús? Le amó. Le amó y Jesús en su deseo de decirle, perfecto, hijo, o sea, ya solo te falta algo. Deja de amar el dinero. Deja de amar el dinero. ¿Cuál es el raíz de todas las guerras? Dice la Biblia, el amor al dinero. El amor al poder, a los lujos, a las comodidades. Muchos que quisieron seguir a Jesús lo rechazaron porque Jesús no ofrecía comodidades. Jesús te pedía sacrificio. No sacrificios de holocausto, sino sacrificios en mi vida, en mi corazón. ¿Quieres seguirme? Bueno, tienes que leer la Biblia. Tienes que estar los domingos en la iglesia. Tienes que orar. Tienes que hacer esto. Entonces, dice la palabra de Dios, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Verdad? En Mateo 13 nosotros encontramos la parábola de la buena tierra, ¿verdad? De las semillas, del sembrador. Encontramos la parábola del sembrador. Y una de las cosas que dice Jesús que ahogan la vida del cristiano es los afanes, ¿verdad? Dice que muchos reciben la palabra, tienen deseo de decir, ay, qué bonito es ir a la iglesia, me gustan los cantos, qué padre, pero Dios me pide que le dé más tiempo, pero Dios me pide que le siga a Él. Y a veces eso significa sacrificio. Y cuando yo no hago sacrificio en mi vida, entonces dice, creces entre afanes. Los afanes, mi trabajo, mis problemas, la situación en mi vida, etcétera, eso ahoga mi vida. Y el amor a este mundo, el amor a lo material, termina desviándome para que yo no conozca al Dios verdadero. Y peor aún, termina desviándome para la vida eterna, hermanos. Recuerden que nuestra posesión más grande es
la vida eterna que nos regaló Cristo. Un día tú y yo ya no estaremos más en este lugar, pero sí estaremos eternamente en la presencia de Dios. Y lo que tú hayas hecho en esta tierra, dice la palabra de Dios, Jesús decía, hagan tesoros en el cielo, donde esto no se acaba, no se corrompe. Tú te vas a ir y aquí se va a quedar tu auto de lujo, aquí se van a quedar tus joyas, tus posesiones. Pero ¿qué vas a recibir en el cielo? Porque eso va a ser eterno. ¿Cuál es la cuarta cosa? Vámonos a Hebreos 11:6, que impide que nosotros crezcamos como cristianos, que nos enfermemos espiritualmente. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, todos queremos acercarnos a Dios. Los días lunes que nosotros oramos, siempre hacemos un énfasis con respecto a este punto, de decir, hermano, si tú vienes a orar, tú de entrada tú ya tienes que estar convencido de que Dios te escucha, de que Dios existe. Porque si tú vienes a pedirle a Dios, a ver si sí, no espere, dice la palabra de Dios, recibir nada el que no cree en Dios. Por eso dice aquí, es necesario, es forzoso, es un requisito que si yo quiero que Dios me escuche, pues yo tengo que estar convencido de que Dios existe y que Dios me escucha y que Dios me ama y que Dios envió a su Hijo por amor a mí. Entonces, hermano, la oración es eficaz, la oración es un arma poderosísima del cristiano en la vida espiritual, pero si la hacemos y la ejecutamos sin fe, no sirve de nada. Si tú sirves en la iglesia, si tú predicas, si tú lees la Biblia, pero lo haces sin fe, no sirve de nada. Si tú estás intentando seguir a Dios, pero no le crees a Dios, no va a pasar nada en tu vida más que una frustración más. Y entonces volvemos al punto número 2, que era amargura otra vez en mi corazón. Es que Dios no me contesta, es que Dios no me ayuda, es que ¿dónde está Dios? Y esa amargura viene porque yo nunca le he creído a Dios. Y la incredulidad me aparta de la presencia de Dios. Cualquier actividad que yo haga con mi vida, y te lo digo así, secular o espiritual en la iglesia, si no es acompañada de fe, no sirve de nada. Cuando yo salgo al trabajo, yo tengo que estar convencido, el Señor está conmigo. Señor, guíame, Señor, bendíceme en mi trabajo, es tu voluntad. Si hoy me va bien, gloria a ti. Si hoy me va mal, gloria a ti, Padre, porque yo sé que tú estás conmigo. Si hoy vendo mucho, hoy vendo poco. Si hoy me sale esto o no me sale esto. Si hoy el día sale súper bien o salen algunas cosas mal, Padre, gloria a ti, porque yo sé que tú no me dejarás. Esto, hermanos, creerle a Dios. Todo tiempo estoy viviendo por fe. Romanos 1:16, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la cuarta cosa, la incredulidad. Yo te pregunto a ti, ¿tú has estado orando por algo, hermano? Y si tú has estado orando por algo, ¿lo estás haciendo con fe, creyendo en que la voluntad de Dios se hará? ¿O te imaginas así, bueno, pues yo voy a orar porque el pastor pues me dice, ¿no? Pero la realidad, no veo por dónde Dios haga algo para esto. Y así habemos muchos cristianos que nos acercamos a Dios o intentamos acercarnos a Dios sin creerle a Dios. Y esto, hermanos, nunca va a funcionar. Vámonos con el quinto, Mateo 6, versículos 14 al 15. Y esta es la quinta cosa que enferma la vida del cristiano, que te obstaculiza para cumplir el propósito de Dios. Mateo 6 del 14 al 15, Mateo 6 del 14 al 15, dice la palabra del Señor. La quinta es falta de perdón. Falta de perdón. Dice así Mateo 6,
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, la raíz o el principio del perdón en la Biblia no tiene que ver con lo que tú decides, sino tiene que ver con lo que tú entiendes. Y hoy tú tienes que entender que nosotros hemos adquirido la capacidad de perdonar, si así lo decidimos, porque Cristo nos perdonó primero. Tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. Y esta es la gracia, que aún siendo pecadores, ¿qué dice la palabra de Dios? Cristo murió por nosotros. Cuando yo entiendo que Cristo murió por mí, a pesar de como yo era, entonces cuando alguien me ofende, sea al propósito o sea de manera inconsciente, yo siempre puedo recordar y decir, bueno, si Cristo me perdonó a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, etcétera? Y con esto, hermano, no estoy minimizando lo que te pudieron haber hecho, porque hay cosas fuertes que nos han hecho en la vida y que nos pudieron doler mucho. Pero yo lo que quiero hacerte entender hoy, y lo que la palabra de Dios quiere hacerte entender hoy, es que tú tienes que buscar ese perdón y no olvidar que aunque nosotros no merecíamos el perdón de Dios, aún así Dios nos lo dio. Y de aquí surge el perdón. Dice aquí en Mateo 18 encontramos la parábola del siervo malo. No lo vamos a buscar, pero cuando lo puedas leer, léelo. Pero habla de aquel siervo que le debía miles y miles, ¿verdad? A un rey. Y el rey lo llama y le dice, a ver, págame. Y dice que aquel siervo le empieza a decir, Señor, no tengo. Ten misericordia de mí. Y el rey dice, se mueve a misericordia y dice, bueno, pues vamos a darle chance, ¿no? Dice, está bien, ve en paz. Se va este siervo y se encuentra a un consiervo. Y este consiervo no le debía miles, le debía 1,000 pesos. Y dice, págame lo que me debes. No tengo, dame oportunidad de pagarte después. Y dice que lo empezó a maltratar, lo llevó ante la justicia, etcétera. El asunto es que el rey, al enterarse de que el primer siervo que había sido perdonado no perdonó al otro siervo, pues dice que fue echado a la cárcel, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el principio del perdón. Si yo no entiendo que aún a pesar de cómo fui, de cómo he sido, y aún así Cristo me amó, yo nunca voy a tener la capacidad de perdonar. Y la falta de perdón, hermanos, es una de las cosas que infectan las iglesias, que infectan a las familias. Y el perdón no solamente trae un bien a quien perdonaste, el mayor beneficiado de perdonar eres tú mismo, porque dejas de cargar en tu corazón dolor y amargura. Vámonos al último punto, ya para terminar. Dice, la sexta cosa que infecta el corazón del hombre es la religiosidad. La religiosidad. Ah, caray, hermano, pues que no, la religión se trata de Dios. En concepto sí, en la práctica no. Y vamos a ver ahorita por qué. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Dice la palabra de Dios. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, hermanos, ¿a qué vamos con la religiosidad? La religiosidad tiene que ver con aquella persona que puede llevar a cabo obras y acciones, pero que no hace lo más importante. El ejemplo está, bueno, soy seminarista, ¿no? Conozco mucho de la palabra de Dios, tengo 2 doctorados en teología, pero ¿qué crees? Es un hermano que juzga a los demás, que critica a los demás, que menosprecia a los demás. Entonces, hermanos, ¿qué será más importante? ¿Tener un conocimiento teológico profundo o amar al prójimo? Amar al prójimo. Porque este es el entendimiento más importante de la Biblia, tiene que ver con mi prójimo. Por eso Jesús les reclama a estos grupos de fariseos y escribas, porque ellos eran maestros en la ley, ellos eran expertos en la ley, y Jesús les dice, ustedes hacen algunas cosas de la ley, son buenos para diezmar, son buenos para decirle al pueblo lo que tiene que hacer, son buenos para ofrecer los sacrificios, pero se olvidan de lo más importante, la justicia. ¿Qué es la justicia? Tres cosas que son fundamentales que tú tienes que vivir como cristiano. Número 1, la justicia. ¿Qué es la justicia? En términos simples, la justicia es hacer lo correcto según Dios, no según tú, según Dios. Por eso la importancia de estar siempre cerca de Dios. Oye, Señor, estoy en esta situación, ¿qué es lo correcto? A mí mi corazón me dice que los agarre a bofetadas a todos. Pero tú dices que tengo que perdonar. Entonces cuando yo hago esto, a pesar de mi sentir, estoy haciendo la justicia de Dios. He aprendido lo que es la justicia de Dios. Por eso Jesús decía, si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. Si alguien te pide, carga conmigo esta milla, ve con el 2, etcétera. ¿Sí? Para cosas que para nosotros en concepto pueden ser injustas, Dios dice, tú hazlo, aunque Él sea injusto contigo, yo voy a ser justo contigo, porque yo te voy a galardonar a ti. Por eso es que yo debo ser un buen hijo, aunque mis padres sean injustos, porque siempre tenemos ese concepto, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, es que mis padres son bien injustos. Bueno, tú haz lo correcto, tú obedece, tú honra a tus padres, porque no son tus padres los que te van a dar vida eterna. Es tu obediencia a Dios y Dios te exige, Dios te pide honrar a tus padres. Es que en mi trabajo no me reconocen, pero tú tienes que hacer un buen trabajo, no porque en tu trabajo lo reconozcan, sino porque Dios honra y bendice tu esfuerzo. Él es el galardonador. Y así en todas las áreas de mi vida, yo hago las cosas no como para el hombre, sino como para Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces, hermanos, dice aquí, ustedes son buenos, ¿no? Pero es la justicia. Dice la segunda cosa, la misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Amar aquello que no se puede amar, que no es digno de amarse. Aquello que en apariencia no debería yo ni pelarlo, pero no lo hago por mí. Lo hago por amor a Dios. Y a lo mejor hay gente, hay hermanos, hay personas o yo mismo que no merecemos nada. Y aún así Dios nos guarda. Aún así Dios nos bendice. Aún así Dios nos da un lugar donde habitar. Aún así Dios nos ha dado trabajo, nos ha dado qué comer, qué vestir, etcétera. Pero nosotros no sabemos tener misericordia de los demás. Y esto es un principio básico. Entonces hoy tú puedes ser pastor, tú puedes ser teólogo, tú puedes saberte la Biblia de memoria, pero si tú no vives esto, no sirve de nada. Y por último dice, y la fe. Y la fe. Bueno, la fe, hermanos, es simplemente lo que hablábamos en el punto anterior, esa confianza hacia Dios. Yo estoy confiado. Tu corazón, hermano, el día de hoy tiene que estar reposando en las promesas de Dios.
Bueno, ahorita la cosa se está poniendo color de hormiga, quién sabe qué va a pasar el otro año, etcétera, etcétera. Sí, está bien, eso es real, yo no estoy diciendo que no es real, es muy real. Estamos en un país lleno de violencia, estamos en un país lleno de escasez, estamos en un país económicamente golpeadísimo, etcétera. Pero yo no descanso en lo que este país sea o no sea. Yo descanso en lo que Dios me ha prometido a mí. Y por eso el rey David decía, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Dice la palabra de Dios y termina Mateo 23 diciendo Jesús, esto era necesario, es bueno aprender teología, es bueno aprenderte la Biblia, es bueno ser siervo de la iglesia, es bueno ser diácono, pastor, maestro, etcétera. Es bueno que crezcas en todo eso, pero tiene que ir acompañado. Y el fundamento de hacer eso tiene que ser la justicia, la misericordia, la fe. Y primera carta de los Corintios capítulo 12 dice, el más grande de todo esto es el amor. Porque si no tengo amor, dice el capítulo 13, no soy nada. Amén, hermanos. Entonces, la religión es una manera en la que el hombre ha buscado reconectarse con Dios a su manera. Pero Dios no nos pide sacrificios, no nos pide holocaustos. Lo que nos pide Dios es que se le obedezca, que amemos a nuestro prójimo. En esto se resume la ley y los profetas, en que ames a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, yo no sé en cuál de estos tú te identificas. Yo me identifiqué en algunos puntos, pero hoy el Señor nos insta a que le busquemos para cambiar esto en nuestra vida. Eso que nos ha estado estorbando, no sé qué sea. Has estado viviendo una religión, tienes amargura, no sabes controlar tu temperamento, no le crees a Dios, no has perdonado, etcétera. Pero hoy el Señor nos invita a que dejemos esto en sus manos y le sigamos a Él. Vamos a orar. Padre, en esta tarde ya, Señor, agradecemos tu palabra, Padre. Y yo quiero rogarte, Señor, que examines nuestro corazón y que nos hagas ver, Señor, y entender si hay algo en nosotros, Señor, de lo que acabamos de hablar, que esté estorbando nuestro crecimiento espiritual. Que me esté impidiendo, Señor, ver tu gloria, ver tu mano poderosa, Señor. Por lo cual he estado orando y mi oración no es contestada porque a lo mejor estoy estorbado por esto que hay en mi vida, Señor. Y yo te doy gracias porque si hoy nos hablas esto es porque tú quieres que seamos libres de estas cosas, porque tú ya nos hiciste libres en la cruz del Calvario, Padre. Hoy toma tu pueblo, toma esta iglesia, Señor, dirección de vida, y guíanos en tu verdad. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre, tu palabra. Enséñanos, Padre, a vivir esa libertad que solo podemos vivir en ti, en santidad, en responsabilidad, Señor. Guíanos, Padre, en nuestra vida y no permita, Señor, que el enemigo siga robándonos el gozo que es estar en tu presencia, Señor. Y más aún, que nosotros sigamos permitiéndole, Señor, tener la victoria sobre nuestra vida, Señor. Guárdanos, Señor, de seguir viviendo como cristianos derrotados y enséñanos, Padre, enséñanos a vivir esa victoria que tú ya nos has regalado, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues